Gracias por compartir con nosotros, Tajano. Vidal Potentini en escena. Les saludamos y permitimos saludar a nuestro público. Bienvenido, patrón, ¿qué tal? Saludarlos a ustedes, al país, mi gratitud siempre particular, especial, ¿verdad? Por este espacio donde pues siempre tenemos esa gran acogida, los años de afecto, amistad, pues siempre se expresan en esa reciprocidad. Tú sabes que nosotros fuimos, desde el momento en que saliste en la propuesta para el colegio, nosotros dijimos, mierda, es la oportunidad de que esto sea decente y se tome la dimensión que debe tener en República Dominicana un colegio de profesionales del derecho. Antes de que entremos en materia, Trajano, ¿cuál es hoy la situación del colegio? Hemos visto cómo se comienza a integrar la familia colegiada en todo el país y toma forma la parte institucional. Bueno, decir que al día de hoy todavía persisten los problemas, sobre todo de naturaleza económica. No hemos manejado el dinero, los fondos que están represados en las instituciones de rigor, ¿verdad? Las que sirven en el mecanismo institucional para llegar al colegio, fruto de oposiciones, de lo que fuera, pues ese tradicional pataleo y lucha que se ha llevado pues todavía hasta el día de hoy. Ciertamente hay una conciencia, yo diría que colectiva, sobre todo a partir de las seccionales, las 35 seccionales que componen el colegio, de los distritos, correspondientes distritos judiciales del país, y que estamos en los aprestos de propiciar, de buscar un acuerdo de gobernabilidad y que permita pues ya en el tiempo que queda, porque la gestión va avanzando, en el tiempo que queda, pues que tengamos no solo una solución, sino un final airoso. Es la aspiración. Hemos estado en reuniones permanentes, recientes, incluso con nuestra directiva y con muchos miembros de las diferentes seccionales en donde venimos afinando un acuerdo, porque hasta el momento, estricta y exclusivamente, lo que nos mantenemos es con la entrada del día a día, la renovación de los carnets, lo que entra por caja. Con eso pagamos mínimamente la empleomanía y hemos estado funcionando porque el Colegio de Abogados, como entidad, como corporación de derecho público encargada de la supervisión, del ejercicio profesional del derecho, de la vigilancia, del seguimiento de todo esto, pues responde a una logística que no tiene forma de pararse. Y gracias a Dios hemos podido mantener todo esto a flote. Incluso el tema de la educación, en el día de hoy ya vamos a tener códigos procesales penales que estamos distribuyendo. Ustedes habrá que hacerle llegar, pues, aún sin los recursos, haciendo nosotros un amigo maratón, llegarán con limitaciones, pero vamos a hacerle llegar los códigos, una edición de lujo, y no solamente de lujo que hemos hecho, sino también con un valor agregado importante de... El código penal y el código procesal. El penal, hemos estado distribuyendo del penal, se nos han acabado, y ahora pues la urgencia es el código procesal penal, uno que, reitero, no solamente es el articulado, sino que tiene unas explicaciones de las novedades. Está comentado. Un código que supera con creces más del doble de los artículos, de casi 700 páginas. Qué bien. Doctor, gracias por su presencia la mañana de este lunes aquí con nosotros. Usted hizo referencia a 35 sesionales. ¿Por qué 35? ¿Hay una provincia o varias provincias que tienen más de una? No responde al criterio de las provincias, sino de la configuración. Por eso hablé de los correspondientes distritos judiciales. El distrito judicial es donde hay un tribunal de primera instancia, es una demarcación que es en función ya de la ley de organización judicial, es a partir ya de Suprema Corte de Justicia. Entonces en esos estamentos donde hay esa configuración, ahí entonces hay que aún no sean provincias, ahí hay entonces una seccional del Colegio de Abogados. Ese es el criterio, donde evidentemente también están las diferentes provincias. ¿Tuvieron una asamblea ustedes ayer que sí. en off le comentaste a José? Sí, una asamblea de la directiva, la Junta Directiva Nacional, de manera extraordinaria se reunió con el objetivo de precisamente de ir afinando el proceso de los acuerdos y de ir proyectando la pertinencia de las necesidades de los abogados y del mismo Colegio de Abogados de cara a lo que son sus funciones.
Mencionó, escúcheme, hermano Ángel, mencionó en esa asamblea la palabra extraordinaria. ¿Se pudo ahí en esa asamblea dar poderes especiales a...? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es, por ejemplo? Bueno, para precisamente el proceso de articulación de lo que sería un acuerdo de gobernabilidad con los demás componentes, en este caso las seccionales del país, que están sintiendo conjuntamente con nosotros el rigor de la carencia de los recursos para el desarrollo propio de sus ¿Quién debe programas. atender, dar respuesta a esta situación de los recursos, Trajano? Bueno, es que es fruto de la... ¿Es el gobierno que tiene el juego trancado? La procuradora. ¿La Procuraduría? ¿Es la Suprema Corte de Justicia? ¿Es el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Es el Consejo del Poder Judicial? ¿Quién es que tiene el juego trancado? No, al momento es el problema interno, que es lo que tienen las oposiciones, los embargos y demás. El gobierno en los últimos meses no se ha salido totalmente de eso. Es un tema ya, ni siquiera la parte política, es un tema que lo hemos comprendido, es un tema en este momento de nosotros los abogados, porque fíjate que ya hay que ir pensando en una nueva comisión electoral de cara a lo que sería ya el proceso que se estaría verificando en el mes de diciembre de este año. Entonces hay que ir trabajando en eso, y si el colegio no funciona, entonces no sería viable, si no funciona adecuadamente, porque estamos dando cursos, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. No, pero si han llegado hasta hacer una edición de los códigos implica que es un aporte institucional, una visión institucionalista. Y permanentemente la parte educativa no se ha parado nunca de manera virtual, en los pueblos, presencial, como quiera. ¿Qué es lo que diferencia a un gremio de un colegio? Es la parte de la formativa técnico-profesional, científica, que debe seguir un rigor permanente. Hemos hecho un gran trabajo, sobre todo haciendo especial énfasis en esos temas que nos invitan, nos convocan de manera obligatoria, como es el Código Penal. El Código Penal que ya entraría en vigencia este agosto del 2026 y el procesal penal que arranca en vigencia automáticamente. El abogado necesita a gritos ese conocimiento, porque si no serían menos abogados. Y eso entonces limitaría. Entonces el colegio está fungiendo, haciendo el rol, haciendo la tarea sostenidamente de actualizar a los profesionales colegiados. Campañas permanentes de socialización y conocimiento. Sí. Ese es el rol del colegio. Yo lo que he sido es un académico por 36 años. Yo empiezo a dar clases en UTESA en el 1990, clases de Derecho. Ya hacen 36 años. Y un intelectual que escribe y escribe muy bien, patrón. Sí, bueno, estamos trabajando en algunos libros que espero terminar próximamente. Unos 3 libros de Derecho Constitucional, un manual de Derecho Constitucional. Oye, ¿cómo este hombre tiene tanto tiempo para tantas cosas? No, eso hace muchos años. Que vengo trabajando esos temas, y en el caso del manual de Derecho Constitucional sería actualizarlo y extenderlo ya con lo que sería entonces un volumen 2 concerniente a una unidad didáctica, porque recuerden ustedes que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución Dominicana, en ese cobijo supremo que le da a la educación, hace mandatorio lo que sería para los dominicanos la enseñanza de la Constitución. Por eso es muy positivo el que diera el ejemplo el presidente dominicano en estos días, y por lo menos a nivel mediático, retórico, pues simbólico, diera una clase de moral y cívica, que es tan necesario y que sería... Que lo han criticado muchísimo, que eso es vedetismo, que eso es... pero bueno, yo creo que es importante... Yo me quedo con el ámbito, con el aspecto positivo de ese simbolismo y de que el gobierno esté considerando, esté pensando además en la moral cívica. Retomar esa práctica. Tú y yo participamos en la escuela y tuvimos en la mano el librito de educación cívica. Mira, Trajano, hay 2 temas por lo que te convocamos a este espacio, pero la verdad que se nos dilató. Tú eres muy ocupado, muy comprometido, y se nos dilató tenerte en escena. El primero fue un nuevo día del Poder Judicial, donde tuviste la oportunidad de ser protagonista de primer orden en el momento en que don Henry Molina hacía una exposición de cómo recibíamos de nuevo un día del Poder Judicial. Tu visión
holística de la situación. Mira, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, el 2025, la calificación que tuvo a bien darle de cara a lo que fue el desempeño del Poder Judicial, es definitivamente de un retroceso judicial. Un retroceso en la administración de justicia. Pero contradice a Luis Carlos. Bueno, es que tú te vas y por eso nosotros hicimos una emblemática, una simbólica marcha afuera, por la dignidad del ejercicio profesional del derecho y de igual forma por el acceso a la justicia. Dos rublos fundamentales para el Estado de Derecho. Y llevamos un conejo, una gallina, una mano de plátano. Sí, no me gustó eso, Trajano. Bueno, era para graficar que la justicia, está bien, yo entiendo, pero era para graficar, era un simbolismo. Tu figura está por encima de toda esa. Está bien, pero había que graficar que la justicia, o sea, ese contraste que hay entre las estadísticas que sirve el presidente, las estadísticas, los números, las cifras extraordinarias, y el contraste existente donde tenemos personas presas por conejo, por mano de plátano, por salame en la República Dominicana. Por 8 chinolas. Entonces hay un contrasentido. Y más aún tú hablar de que se ha atenuado el tema de la mora judicial, tú puedes hacer... Hay datos estadísticos muy buenos ahí, patrón. Bueno, pero tú puedes abrir... justicia. Pero tenemos un cuello de botella en muchísimos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, en el tema de la virtualidad. Nosotros planteamos varios reclamos. En el tema de la virtualidad tenemos un cuello de botella, por ejemplo, en la jurisdicción inmobiliaria. Son unos links que se mandan. ¿Por qué no se supera eso? Si no aparecen esos links, o sea, los problemas de la virtualidad que se ha querido imponer, sin que ni siquiera se haya coordinado con nosotros, ni estén los abogados formados, ni preparados, ni haya ese acceso al acceso, la denominada o llamada. Pero ese es en el problema inmobiliario, en el área inmobiliaria. Porque lo demás parece que está funcionando. No, está medianamente. Falta mucho por hacer. Eso se constituye en una traba para el acceso a la justicia y por eso también fue uno de los componentes. Otro punto, y le pedimos, ustedes saben que el magistrado Luis Henry Molina ya cumple. Decíamos, bueno, en su despedida, ya cumple ahora, en este mes de abril, ya estaría su periodo constitucional. Entonces decimos, bueno, pero si es una despedida, lo que se corresponde ya con el proceso, con la impronta que tú has dejado, de por Dios, el Estado de Derecho, la puerta del Estado de Derecho entra por el Tribunal Superior Administrativo. La Constitución, en una violación reiterada, constante, que tú pudieras justificarlo en los primeros años, ¿verdad?, del 2010, artículo 164, hace mandatorio configurar, organizar lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa con los tribunales de primera instancia en esa materia. Digo que esa es la puerta de entrada, señores, del Estado de Derecho, no solo aquí, en cualquier país, porque es la administración, es ese leviatán en que se erige, en que se levanta el Estado dominicano frente al administrado. Todo lo que tenga que ver con la conculcación de la violación de los derechos fundamentales de los dominicanos que emanen desde el Estado, que es donde se registra la mayoría de esas violaciones, precisamente es ese Tribunal Superior Administrativo, primera instancia, esa instancia que falta, donde nos roban una instancia, es una sola caída que tenemos, porque con la categoría de corte está trabajando la primera instancia, o la instancia conducente después a lo que sería entonces la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso es una barbaridad, que 11 años después, 16 años después, se persista con esa violación y no se haya hecho ningún esfuerzo, señores. Le pedimos eso en su despedida ya al magistrado. Pero ¿por qué tú insistes, hermano Trajano, en despedida? Porque son 7 años el proceso constitucional. Pero él puede ser reelecto presidente. No, es que yo creo en la democracia, debe haber continuidad, hay otras personas, y usted hizo su labor, usted hizo su trabajo. Yo creo en ese proceso, yo creo en la carrera judicial. De hecho, es un planteamiento que desde ya yo hago de cara a una reforma constitucional. Se debe dejar solamente en la carrera estrictamente el que salga del Poder Judicial para ocupar esas altas funciones. No se deben estar trayendo personas de fuera. Entonces yo creo en eso, yo creo en los cambios. Yo creo, como en otros países, que esa presidencia de nadie debe ser vitalicia. En todos los países, en la mayoría de los países, eso es rotativo, señores. En eso está siendo coherente. Rotativas en eso eres muy coherente y te felicito. Porque lo has... Entonces nadie tiene que eternizarse. Hoy, ¿cuál es el sentido de la carrera? Ya hay personas que viejos ya, que
que no van a ver la posibilidad. El caso de Cano, que debe tener casi 40 años. Sí, pero tú sabes que sistema. esa es una carrera, Trajano, y que él ha hecho un aporte, y yo creo que 5, 6, 7 años más de Luis Henry Molina podría institucionalizar, completar su labor, y yo creo que también hay que hacer un reconocimiento a lo que ha sido su gestión, un reconocimiento a su labor. Yo he tenido la oportunidad de evaluar los jueces en el escenario particular, y los jueces están muy satisfechos con la labor de Luis Henry Trajano. Hay un ejercicio muy famoso, un ejercicio en sociología. Ese ejercicio te dice que hay que estar fuera del bosque para tú poder apreciar y ver la densidad del bosque. Correcto. Cuando tú te metes en ese boomerang, en ese proceso, tú no tienes cómo asumir, cómo verificar. Entonces, por eso yo siempre creo en la sangre nueva, yo siempre creo en los cambios, que deben operativizarse en todos los escenarios. Ya 7 años, 7 más, ya está cansado, hay que dejar una visión renovada. Si en esos 7 años no se ha dado ningún paso para instaurar, señores, lo que es en la República Dominicana, los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, bueno, hay un cansancio evidente. Entonces yo creo en eso. Y no es un problema de presupuesto. También. Porque es la cenicienta de los tres poderes. Esa es la realidad, pero no es solo de presupuesto. Es de gestión, es de reingeniería. Es decir, no puedes hacerlo en todos los tribunales del país. A un plan piloto, o en Santiago, a lo regional. O sea, ha faltado. Pero también se está planteando, hay un tema a veces que no responde a la planificación. ¿Qué se está planteando? Y es uno de los pedimentos que hicimos y que vamos a reclamarlo en cualquier escenario, en cualquier espacio. La Corte de Apelación, me parece que la tercera sala de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, que funciona esa tercera sala en Santo Domingo Este, se está planteando llevarla a los mameyes. Ustedes saben lo que significa eso para los abogados que están protestando. Ustedes saben lo que significa para los ciudadanos trasladarse temprano, atravesar prácticamente la ciudad, donde se está edificando, que lo van a entregar ya en cualquier momento, lo que sería entonces un elefante blanco, un edificio, nuevo palacio de justicia. Un nuevo palacio de 14.000 metros de construcción. Y tú te vas a llevar para los mameyes esa corte, que es un valor agregado, de ese escenario, de ese espacio, de la democratización de la justicia, del acceso a la justicia. Hicimos ese pedimento. Eso no es viable, eso no es posible. Pero también el presupuesto, ciertamente, como tú bien observas, es la cenicienta, aunque le entran fruto de la jurisdicción inmobiliaria, también tiene ahí ya también entradas extras, que lo que se debería hacer, y es una propuesta que nosotros también hemos hecho siempre, de que se especialice de la administración de la jurisdicción inmobiliaria un porcentaje para que sea de donde salga el presupuesto para de la Suprema, robustecer el presupuesto de la Suprema. Claro, como tiene aduana, como tiene la Dirección General de Impuestos Internos, que es un porcentaje de sus recaudaciones, porque es mucho lo que se genera. El abogado juega un rol importante, pero también el abogado hay que respetarlo. El abogado es el profesional, a mi juicio, de mayor relevancia para cualquier proceso productivo, para el progreso, para la administración de justicia, para la paz pública, para ese ideal, señores, que es el derecho y que es la justicia. Es el abogado el que le da expresión jurídica a los contratos. Sin abogados no hay sociedad, sin abogados no hay desarrollo. Y los abogados no tienen una estafeta, no tienen una fila especial, no tienen las facilidades. Entonces esa reingeniería se debió haber estado haciendo en todos los tribunales de la República, en todos los espacios donde los abogados tienen que ejercer su ministerio. No se puede seguir impartiendo justicia en estructuras que pueden caerse, en furgones. Todo eso son los pedimentos, en eso es que hay que estar. Por eso ya dejó su impronta, un trabajo importante. El magistrado Luis Henry es un técnico que nosotros siempre hemos valorado. De hecho, ponderamos en todos los escenarios cuando fue cosa. Pero ya hay un momento en donde se juega su rol, por eso El segundo tema, escúchame José, para completar la idea. El segundo tema por el que te convocamos, Trajano, es que vimos una posición de mucho nivel, con mucha solidez en
en la sostenibilidad de criterio técnico, de jurídico, sobre la denuncia que hiciera Wilson Gómez, juez emérito del Tribunal Constitucional, magistrado emérito y presidente del Instituto Duartiano, que tú debías ser miembro del Instituto Duartiano, tú debías ser miembro, tú tienes todo el perfil. Y afirmaste el peligro que denunció Wilson de que con un cambio de criterio o de doctrina, corrígeme, en el Tribunal Constitucional podríamos entrar en un proceso de negar parte de lo que fue la sentencia 168-13. Bueno, decirte que soy una especie de miembro moral, de miembro pasivo, no orgánico, pero lo siento así de corazón, de ese Instituto Duartiano, por lo que ha sido la labor que ha desarrollado, y yo creo que se ha potencializado, ha logrado todo su esplendor con el magistrado Wilson Gómez, que ha hecho una labor excelente, ha hecho una gran labor, sobre todo con conocimiento quirúrgico de causa de lo que está planteando. Por eso nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana suscribimos esas preocupaciones que también hemos visto, por ejemplo, en miembros de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, dentro de su coherencia, porque ha sido también un gran luchador de todo este día a día, de lo que constituye, como Consuelo de Prader y otros tantos, de lo que constituye, señores, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Manuel Rosario, de lo que constituye, señores, el problema haitiano, el gran problema que hoy por hoy tiene la República Dominicana. No por un tema de racismo, eso hay que aclararlo, no es verdad que aquí hay racismo, nosotros somos una gran mezcla, es un tema de sobrevivencia, es un tema de institucionalidad, es un tema de observación, es un tema de cumplimiento de las leyes, pero para no apartarme, porque es un tema también de gran pasión, de lo que ha sido el enfoque puntual de Wilson Gómez y la preocupación externada de que valores agregados que en términos de la nacionalidad dominicana se han logrado, con lo que fuera ese precedente, una sentencia que muchos han denominado como la sentencia Juan Pablo Duarte, porque le puso el dedo sobre la llaga al problema migratorio en la República Dominicana. Hubo que hacer ese levantamiento, esa reflexión, esa realidad descarnada. Pero hay aspectos de esa sentencia, que había sido Trajano, solapada por muchos años. hay aspectos de esa sentencia que ya no pueden ser echados atrás, que ya están materializados, están concretizados. Bueno, los valores... Ahora, en el tema del uso de suelo, que parece que es lo que se persigue atacar, vinculado a retomar aquella comunicación que el presidente Leonel Fernández depositara ante la Corte Interamericana, haciéndonos parte y vinculantes. Retomar ese aspecto, ¿qué significa? ¿Cómo se cuece eso? Tú te estás refiriendo. Lo primero es que nosotros somos miembros, somos parte del denominado SIC, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que se compone, por un lado, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia. Aún somos parte de ese proceso, de esa estructura, y tenemos esa vinculatoriedad con la observación y el respeto de los tratados, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, 73.4 de la Constitución incluso hace esa, y el 13 del artículo 7 de la ley 137-11, hacen esa vinculación, pero sobre todo el carácter supremo, y por qué no también lo que establece una sentencia de su heroíza, fungiendo en aquel entonces como Tribunal de Excepción Constitucional, porque tenía esas facultades en la Suprema Corte de Justicia, también estableció el denominado llamado bloque de constitucionalidad. Todo ello implica de que los tratados internacionales en esa materia se concretan, se hacen exigibles en la República Dominicana, pero hay una jurisdicción que no era solamente ser parte, sino que la competencia es un protocolo aparte que debió haber sido considerado con una ratificación del Congreso Nacional para que se nos integrara. Lo cual no se hizo y Leonel mandó una carta. El expresidente Leonel Fernández mandó una carta para una especie de protocolo para adicionarlo y estuvimos bajo el imperio en algún momento, porque hasta una jueza acreditamos, doña Radia Abreu de Polanco, sí, fue jueza de la Corte Interamericana que funciona en Costa Rica, y estuvieron dándonos funda y funda y funda porque tiene un propósito alejado de
la entronización normal y natural de unas islas, dos naciones, y por qué no el tema cultural que nos aparta, que nos divide ciertamente, la diferencia cultural que tenemos. Entonces, se radicó en el 2005 una acción de inconstitucionalidad porque la Corte no debía tener competencia en la República Dominicana para asumir los casos porque no había sido ratificado por el Congreso. Refrendado por el Congreso. Eso no se le hizo caso nunca. Juan Manuel Rosario fue uno y otros tantos. Yo participé también en el 2005 en lo que fuera esa iniciativa, en lo que fuera esa acción de inconstitucionalidad. Cuando viene la sentencia 168-13, la sentencia de Juan Pablo Duarte, que es objeto de discusión, que se pueda cambiar, como tú dices, el criterio o la doctrina, que en definitiva sería un criterio porque es una opinión en otro sentido. Cuando viene entonces y somos atacados y trata la Corte Interamericana de desconocer de antemano, en una especie de resolución preventiva, de desconocer lo que fuera esa sentencia, entonces el Tribunal Constitucional aprovecha la coyuntura en aquel momento y tiene que conocer esa instancia que había sido heredada. Y vota la sentencia 156-14. Y entonces establece que no somos parte de la competencia, no así del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No somos vinculantes a las decisiones de la Corte. A las decisiones en función, señores, de la condición particular de que no hemos asumido, de que no hemos aceptado lo que el Congreso no ha refrendado esa condición. Entonces, exacto, ciertamente, se han dado algunos aprestos, se han dado algunas sentencias, una sentencia que va cambiando la ratio decidendi, lo que son los fundamentos, los razonamientos, que es lo vinculante, una en donde legalizaron 30 y tantos de nacionales haitianos, incluso los nombres, y eso entonces en alguna forma va desterrando, va apartando, va dando señales que son las que preocupan al Instituto Duartiano y a otras entidades que velan y luchan y que suscribimos nosotros en esa lucha, de que eso no se dé, de que no haya esa evolución, de que pensemos en nuestra identidad, es posible un cambio de criterio o de doctrina. Total y absolutamente. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y pudieran cambiar las circunstancias en el tiempo que lo lleve a ellos a eso. No es este caso. O el cambio de los miembros que ellos hasta la misma visión ideológica que puedan tener, el enfoque que puedan tener, claro que sí, de derecha, de izquierda, todo eso es viable, pero eso hay que protegerlo, eso hay que defenderlo. Esos son, fíjate que se le ha denominado esa sentencia como la sentencia Juan Pablo Duarte, por las características que tiene. Entonces nosotros, como Colegio de Abogados, vamos a estar vigilantes, por lo menos hasta donde llegue nuestra gestión, vamos a estar, porque es un criterio que tenemos y que yo particularmente como vocero he abrazado, y ver que soy un testigo de excepción de años en esa lucha por la identidad, por la dominicanidad, por el legado de los padres de la patria y por ese derecho inalienable interno que tenemos, porque eso es propio del fuero, propio de la soberanía de los países, decidir quién está, quién no está y bajo cuáles condiciones. Eso no es ni siquiera parte del derecho internacional. Recientemente, doctor... Perdóname, José, por favor, vamos a hacer un breve corte aquí para hacer un cambio en Santiago y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, al momento del corte, José tenía una pregunta para Trajano. Adelante, José. Así es, doctor. Recientemente se ha creado lo que es el Ministerio de Justicia en el país y quisiéramos saber sus ponderaciones con relación a este ministerio y a su titular, el ex consultor jurídico Antoliano Peralta. Miren, el Ministerio de Justicia sería eventualmente uno de los ministerios más poderosos de la República Dominicana, sobre todo por las funciones que conjuga. De entrada se lleva más del 50% de funciones que tenía el Ministerio Público, que creo que pudiera resultar atendible, porque en un ámbito de plena institucionalidad, porque ciertamente manejar el sistema penitenciario pudiera en alguna forma convertir en su momento al Ministerio Público en juez y parte, el traslado de los presos, un sinnúmero de cosas, el mismo tema de las pruebas con el INACI, que son, diríamos que estructuras que pasan a ser parte del Ministerio de Justicia. Digo del poderío porque ahora también
estaría llamado a encarnar lo que es la política criminal del Estado, que Correcto. había sido tradicionalmente del Ministerio Público y que conllevó una... Pero que es una función constitucional del Poder Ejecutivo. No, era constitucional del Ministerio Público. Era del Ministerio Público y en el cambio se dejó en el aire o se le dio al cosa para que se le encargara posteriormente a lo que sería el Ministerio de Justicia. Pero era del Ministerio Público tradicionalmente. Son de las funciones que se van de par. Bueno, eso le permitiría al Ministerio Público, ojalá le dejen casi la misma cantidad de recursos que tenía, aunque lo que se está planteando es que esos recursos pasarían Claro, en función de directo y en vivo. De la carga que se lleva a la otra institución, se lleva también el dinero. Van a manejar, ustedes saben que fue otro de los cambios que operó en la reforma, del Tribunal Superior Administrativo al que hicimos referencia, con el magistrado Luis Henry Mejía, Luis Henry Molina, que han debido dar algún paso para instaurar lo que era el Ministerio Público frente a la representación de esos tribunales, que ya no sería Ministerio Público, sino Sí, no. serían abogados que serán entonces regenteados. En esa parte yo estoy de acuerdo, patrón. Sí, yo no la estaría cuestionando, serán regenteados. Abogados del Estado que porque estarían... son intereses del Estado. Exacto, Yo no. exacto. Y tal vez eso ayudaría a que no tenga también por separado que estar el Estado, qué sé yo, define más el rol, que estar el Estado entonces también acreditando participación. Yo creo que sí, que eso es positivo. También este esquema que vieron ustedes de representación, de la parte de la autoridad civil, la persecución de los bienes, todo eso lo va a encarnar, lo va a manejar Antoliano Peralta desde el Ministerio de la Presidencia. Yo hubiese preferido que fuera Subero Isa, ya que entró al tren gubernamental. Digo Subero Isa sin desmedro a lo que son las facultades, los conocimientos y por qué no yo también el me inscribo en proceso esa... de testigo de sección que llevó a Antoliano. O sea, yo no voy a cuestionar la capacidad y el seguimiento. Me inscribo en esa misma posible. tesitura. Pero si iban a meter a Subero, hubiese tal vez quedado mejor allí, porque fíjate que todavía llega Subero a la consultoría jurídica y dice que va No, en el discurso parecía que él era... a prevenir el delito. Sí. No, la prevención de delitos no tiene que ver con consultoría jurídica en lo Claro. absoluto. No, jamás. Es propio del Ministerio de Justicia. No obstante, hay que reconocer que tal vez hubiese sido hasta una injusticia no dejarle a Antoliano la condición de ministro, porque es el que viene... Forjó todo ese Es proyecto. el que viene en el proceso, forjando, trabajando, desarrollando, configurando, ¿verdad? Analizando, estudiando lo que serían esas funciones, lo que sería esa proyección que se le daría. O sea, Antoliano posiblemente ya tenía abajo de la manga una planificación de cuál es la aspiración, porque en alguna forma fue el que vino discutiendo y defendiendo todo eso. O sea que no es que voy tampoco a... No, yo entiendo que sí, que puede hacer un trabajo. Nosotros como Colegio de Abogados estaremos prestos siempre a asumir el rol que nos augura la ley 3-19, que es de fungir como asesores en materia de política legislativa y de reformas institucionales del Estado Dominicano. Estaremos prestos siempre para eso. Hay la voluntad y la decisión. Hay la voluntad, hay la capacidad, está la disposición, todo eso, y siempre que se nos llama, siempre hemos estado presentes en todo ese proceso. Y creo que sí, que pueden hacer algún trabajo, ojalá puedan desarrollarlo en lo inmediato, se vayan verificando los aprestos. Se va a tomar un año montar ese proceso. Ciertamente, no, y sobre todo que tiene que ir con el traspaso de todas estas, de todo este enfoque, de todas estas funciones. Es una labor ardua. Y la parte administrativa la que le espera. Por ejemplo, los temas que estamos nosotros asumiendo de esas campañas de socialización, conocimiento, de Código Penal, Código Procesal Penal, eso era una función exclusivamente del Ministerio de Justicia, el que no estamos nosotros fuera, porque es una responsabilidad que tenemos nosotros, más que con el país, con los abogados, porque somos un gremio fundamentalmente y primariamente de atender al profesional del derecho. Finalmente, Trajano, se aprobó ya recientemente, por fin, lo que fue la ley 124, que ahora es la DNI. ¿Qué número le pusieron a esta nueva ley? No, habría que... No la han promulgado todavía. No. Esta ley que crea la DNI tuvo objeciones significativas. Tú participaste en ese proceso. Tu opinión final de lo votado, de lo que ya hoy... Mira, ciertamente no... Sí se hicieron muchos planteamientos.
las eventuales, de las necesarias correcciones. No se nos consultó, no tuvimos ninguna incidencia, ningún seguimiento sobre el particular, la estructura nueva, por eso no conocemos, pero las informaciones que tenemos es que se corrigieron muchos de los aspectos, no todos los que se habían planteado, y creo que los cambios es mucho mejor que lo que teníamos anteriormente, porque lo que teníamos anteriormente era la ley 1-24, porque la ley fue perfeccionada, fue aprobada, entonces no la pusieron en ejecución, lo cual uno agradece, fue una voluntad que emanó del mismo gobierno, entender por los cuestionamientos, pero por encima de la cabeza de todo el mundo la aprobaron. Entonces creo que es un gesto de buena voluntad y ya sobre el camino se habrán tendremos nosotros la posibilidad de ir haciendo las correcciones de rigor, incluso con el Tribunal Constitucional, interpretación, cualquier reglamento o algún cambio eventual. Pero lo cierto es que es mucho mejor que la que teníamos bajo las críticas arduas que se dieron en todos los niveles alrededor de la 1-24. Entonces lo que vamos a socializar, vamos a verificar el contenido. Nosotros tenemos un ámbito, un área ya que se encarga de ir verificando todo eso, todas las nuevas leyes, para dar esa orientación y para ir fijando posición sobre el particular. Vamos a esperar ya la promulgación y demás. Gracias, patrón. Un gran placer tenerle y gracias por la distinción de que nos hace objeto. A ustedes. Vidal Potentini Trajano, amigo, admirado profesional del derecho y uno de los principales actores en la estructuración de todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana con activismo, presencia permanente, con gran aporte como profesional en este aspecto. Gracias, Trajano. Gran placer tenerte en esta escena, que es un espacio suyo. Vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato.